¿Cuánta guita se puede ganar posta invirtiendo en propiedades? Santi, la pregunta que me mandan es ¿cuánta guita se puede ganar invirtiendo en propiedades? Cosa que yo al principio no tenía del todo claro. Me acuerdo que un compañero de Emprending, la materia en la que soy ayudante, me había tirado la pregunta en su momento y me pareció una gran pregunta. Por eso hace poco le mandé esto que hicimos el análisis la semana pasada. No sé si se acuerdan que la semana pasada en el Twitch hicimos un análisis bastante copado de lo que pasó con el metro cuadrado en Buenos Aires desde la década del 70 hasta la actualidad, que lo voy a mostrar ahora, pero voy a mostrar conclusiones nuevas que saqué durante toda esta semana, que las compartí en de inmobiliarios y que fueron bastante voladoras de cabeza. Por lo tanto, yo creo que a alguna que otra persona que esté acá también le puede servir. Voy a mostrar 2 o 3 datos interesantes. Primero, este gráfico que ven en pantalla muestra, y si lo están escuchando en podcast, esto no se desesperen porque voy a ir contando lo que vamos viendo con los ojos, es lo siguiente. Los valores de lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2005 al 2023, cuando vos mostrás los números posta nominales, es decir, los dólares de cada momento, sin ajustarlos por nada, te da un gráfico que va bastante para arriba, ¿no? Y que te puede dar una ilusión de, che, estamos en una baja, pero después va a ir todo para arriba de vuelta, que es el humo que en general venden todos los vendehumo, de decir que el ladrillo nunca baja, que esto gana siempre y qué sé yo. Todo eso es verso, además de que ustedes debieran tener el filtro mental de no preguntarle a su peluquero si necesitan un corte de pelo, y eso yo siempre lo digo. Hoy, en este contexto, yo estoy en modo comprador de propiedades, y digo públicamente, me parece que es un buen contexto para comprar propiedades. Dado eso, me invitan a todas estas conferencias, a las cuales acepto ir con alegría, y estoy yendo a un montón, que me invitan a todas. ¿Por qué? Porque mi discurso entiendo que hoy coincide con el mainstream, que es comprar propiedades. Que ese discurso del mainstream es siempre así. O sea, no es que cuando están baratas dicen hay que comprar propiedades. Dicen hay que comprar propiedades quizás siempre. Es lo que yo veo en general. Y por eso me dejaron de invitar a todos lados en el 2019, cuando yo, las últimas invitaciones, iba y decía, está todo dado para que esto se haga mierda. No sé lo que va a pasar en el futuro de corto plazo, pero sí sé lo que va a pasar en el futuro de largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar. Entonces, primero, si yo quisiese mentir con estadísticas, hay un libro muy lindo que se llama How to Lie with the Statistics, que básicamente te enseña estrategias faloperas para mostrar estadísticas, números ciertos, pero manipulados. Por ejemplo, si yo acá cortase este eje vertical de otra forma, en vez de empezar en el 0, empiezo en 500 como estoy haciendo acá, les va a dar un número diferente a que si empezás en 0. Si acá esto lo termino en 5000 en vez de 2500, se me va a achatar el gráfico, entonces voy a poder mostrar que todo está estable. Yo esto todos los días leo el Wall Street Journal en PDF, pero es la versión papel, así veo las publicidades y todo como leen los yankees viejos, porque ningún joven lee el diario en papel. Pero todos los días leo el PDF y me llama poderosamente la atención como el Wall Street Journal en algunas cosas muestra un gráfico con base 500, ponele, como estoy poniendo acá, y en otro gráfico con base 0. En el mismo diario, en el mismo día, y es como, che, boludo, se nota a 10 leguas que querés manipular X papel para que parezca positivo y tal otro para que parezca negativa la situación. Por ejemplo, una empresa que crece, esto me vuela a la cabeza, ¿eh? Y pasa también en real estate y en todas las acciones, propiedades y bonos. Cuando son analizadas por el periodismo, son analizadas de esta forma. Un ejemplo. Una empresa crece, es la bomba atómica de crecimiento, pero por alguna razón se considera mala. Por ejemplo, las empresas chinas hoy para Estados Unidos. ¿Cómo muestran los gráficos del crecimiento? No sé, Alibaba, ponele o algo así. Muestran un grafiquito de barras de cuánto iba creciendo y después muestran cómo en el último año, los últimos años, decrece, pero pintado de rojo furioso con un número rojo gigante. Y después, cuando pasás 3 páginas, ves otra empresa que se supone que es positiva, o sea que la quieren pampear, y a esa empresa, en vez de mostrar el gráfico por crecimiento o decrecimiento de la facturación, ponele, que en porcentaje, que es lo que muestran, por ejemplo, de Alibaba, muestran el número de ventas, o sea, muestran 1000, después 1200, después 1300, entonces el gráfico te va para arriba zarpado, y al final una pequeñísima baja. Entonces imagínense la percepción súper diferente que genera la mayoría de la gente, ver un gráfico que va todo para arriba sin parar, encima le sacan la base 0, entonces el gráfico va más para arriba, está más empinado, lo hacen angostito para que sea más empinado, y después al final una pequeñísima baja.
Esa es una forma de mostrar información. Y otra forma de mostrar información es un grafiquito de barras donde dice más 10, más 5, más 8, más 10, más 5, más 8, más 10, más 5, más 8. Y el último, menos 4. Y parece que choto este gráfico. Todo así, después una baja roja furiosa. Y es como, me está cargando. Es cada una de esas barritas se fue componiendo. O sea, si la facturación era 1.000 millones, después con el 10% era 1.100, pero después el 10 era el 10 de 1.100. Y te están mostrando 10 años de crecimiento de la barrita. Ese es el primer concepto que quiero bajar. De que con información verdadera se puede manipular el mensaje. Y lo veo en los medios de comunicación serios estadounidenses todo el tiempo. Y en los locales es aberrante. Y hasta yo a veces lo hago en Twitter. Hago la mea culpa. Agarro un dato totalmente irrelevante estadísticamente, tiro una pelotudez en Twitter y estalla. Y yo lo que quiero es exposición. En consecuencia funciona agarrar un dato que no sirve para nada y hacerlo público. Pero el dato es cierto. Y eso también es curioso. Y esto es segundo pie de página antes de empezar con la data dura, que es, no entiendo por qué los vendedores mienten o ocultan información cuando vos exclusivamente manipulando la información que tenés podés vender el mensaje que vos quieras vender. En consecuencia es una locura que algún vendedor mienta. ¿A qué me refiero con mentir? Por ejemplo, si vos tenés este gráfico con los valores de lista del 2005 al 2023 sin ajustar por inflación, por lo tanto no te dice nada, pero estos son los números posta, ¿para qué vas a mentir en este 1700 y poner como que el gráfico fue totalmente crecimiento, cuando en realidad este gráfico igual podés bajar el mensaje que vos quieras bajar? ¿Se entiende? Bueno, acá arriba los primeros gráficos son gráficos que nosotros disponibilizamos en The Inmobiliarios para que cualquiera de los corredores inmobiliarios pueda agarrar uno de estos gráficos y bajar el mensaje que quiera bajar. ¿Está bien? Entonces, primero, esto, 2005 a 2023, el gráfico de evolución de valores de lista sin ajustar por inflación ningún número, da bastante prometedor. Pero ¿cuál es el sesgo? Y que estás arrancando en el 2005, estabas casi en mínimos históricos, por eso el gráfico te da así de lindo. Segundo gráfico, vamos a un segundo gráfico que lo muestro acá en pantalla. Valores de lista, pero empezando en 1978. Cuando vos vas a valores de lista empezando en 1978, llegás a un gráfico que es también muy prometedor y que le puede permitir a un vendedor decir, che, mira este gráfico, siempre va para arriba, el ladrillo nunca baja, ese famoso verso, y ahora está bajando un poco. Estos son valores de lista, voy a mostrar ahora otro sesgo muy importante. Bajó un poco y acá entonces alguien puede pensar, che, no estoy vendiendo tan mal. Si estamos en 1500 y pico, estamos en valores del 2010 de valores de lista. ¿Cuál es el error de pensamiento número 1? La plata no es comparable en dólar y billete del pasado con el presente. Y cuanto más al pasado te vas, menos comparable es el número. 320 dólares de 1978 es muchísima plata hoy. Muchísimo más que 320 dólares del 1978, porque pasaron 46 años, si no me equivoco, 45, 46. Entonces estos números hay que ajustarlos por inflación, y en los últimos años vos tuviste mucha inflación en dólares. En consecuencia, estos números, que parecen que no debieran tener mucho ajuste, tienen también mucho ajuste. Y cuando vos metés un 10% de inflación anual en un año, del presente, ponele, todo el ajuste del pasado también se te va para arriba al gráfico. Entonces, cuando ustedes vean un gráfico de 1970 y pico a la fecha, valores de lista, que atención, dato de color que siempre digo, pero que por como el público se renueva, hay que repetirlo. En el 2018 fue la primera vez en toda la historia, acá en este pico máximo, fue la primera vez en toda la historia que se empezó a acumular oferta de propiedades sin ser vendidas, cosa que no había pasado nunca en las crisis anteriores. ¿Cuáles habían sido las crisis anteriores? Acá a principios de los 80 y acá con la crisis del 2001-2002. En esos momentos el mercado ajustó por precio, no por cantidad transada. Se vendió lo mismo o más, porque cuando vos ves diciembre del 2001, enero del 2002 y todos esos meses, se vendía más que en los meses correspondientes del año anterior. ¿Por qué? Porque los precios eran más bajos y un montón de gente decía, no, un ambiente a 10 lucardas, lo compro. Y había más gente desencanutando un manguito para comprar. También ya sé, los que vivieron eso se acordarán, había incentivos a comprar propiedades indirectos, porque si yo tenía la guita inmovilizada en el banco y me la iban a chorear y la única forma de sacar la guita del banco era comprando una propiedad o haciendo 2 o 3 cosas más que me parecían muy riesgosas, compraba la propiedad, que encima estaban en valores regalados porque había un montón de gente fundiéndose. Entonces había ajustado el mercado por precio. Por primera vez en toda la historia argentina registrada, el mercado ajustó por cantidad desde el 2018 a la fecha.
¿Qué quiere decir por cantidad? Que antes se vendían 6.000 propiedades por mes y pasamos a 3.000 por mes. Después en la pandemia pasamos a 1.500 promedio por mes y ahora recuperamos a 3.000 por mes. ¿Está bien? Lo cual es una buena señal en el 2023 que la demanda está volviendo a subir. Que eso yo es lo que digo y por eso mi mensaje hoy es más optimista. Pero sin embargo esta baja que vemos al final es muy fuerte y no se llega a ver en un gráfico de valores de lista sin ajustar por nada. Pero vamos a otro gráfico. Vamos a otro gráfico. Primero, ¿cómo superamos? RE/MAX, nuestro competidor, tiene un índice de evaluación de inmuebles en base a precios de cierre verdaderos. El market share de RE/MAX es bestial, lamentablemente para mí, pues yo quiero cada vez tener un poquito más de cuota de mercado, pero ellos tienen un market share bestial. En consecuencia, el número que ellos manejan es muy, muy importante. No comparten un número generalizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si tomamos el 2 ambientes de Buenos Aires, el 2 ambientes es el producto más vendido de Capital. Por lo tanto, la evolución de estos precios nos da información sobre los precios posta de todas las propiedades vendidas en Capital. ¿Está bien? En consecuencia, como esto que empezó a hacer RE/MAX, lo empezó a hacer en enero del 2020, nosotros podemos ajustar este gráfico desde enero del 2020, es decir, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022 y la mitad del 2023, 3 años y medio, podemos ajustar este gráfico por información que sí muestre la realidad. Porque, ¿qué pasa? Este promedio de $2.190 el metro en el 2019 o 2020, no sé este número en qué está. Este es 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Dato de color. Del 2018 al 2019, ¿por qué yo recorría los barrios dando el mensaje de esto se va al carajo? Porque los valores de lista seguían subiendo cuando los precios de cierre yo los veía bajar. Y eso no había pasado nunca en toda la historia. Que los valores de lista suban mientras los precios de cierre bajaban. Pero ¿cuál era la consecuencia de eso? Se acumulaba oferta. Y en un momento, en el peor momento que fue el año pasado, vos tenías 160.000 propiedades en venta y se vendían 1.500 a 2.000 por mes. Eso era catastrófico. Ahora estamos en un mercado con 130.000 propiedades en venta y se venden 3.000 por mes. Igual es catastrófico, pero como venimos de números aún más catastróficos, parecen números buenos, pues están mejorando todos esos números. Baja la oferta y sube la demanda este año. ¿Está bien? Pero 130.000 propiedades en venta, imagínense, y esto no hay que ser un genio matemático, que yo no lo soy, pero vos agarrás todas las propiedades en venta, que son 130.000, sacás promedios, cualquier falopa que vos quieras, no vas a llegar a ninguna información relevante. La información relevante está en los 3.000 que se vendieron. Y si querés esos 3.000 que se vendieron, podés sacarles el precio de cierre promedio y el valor de lista promedio. Y después sacar tus propias conclusiones. Pero no tiene sentido que vos saques conclusiones agarrando los 130.000 que están en venta. Si el 90 y pico % de esas no se van a vender. Es una ridiculez sacar conclusiones. Entonces, dato importante. Este gráfico de evolución de valores de lista promedio en Buenos Aires se rompe en este momento. Acá, en el 2018, se rompe esto. Entonces, todos estos números están mal. Hay que ajustarlos por algo más real. Algo más real puede ser este índice de RE/MAX, agarren el que ustedes quieran. Cuando yo agarro ese índice y lo ajusto, llego a esta línea azul. ¿Está bien? 300 y pico de dólares como veíamos en 1977 era. Después 78, 79, 80, bla, 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 y ven el gráfico, ¿no? Si ustedes ven el azul, inclusive ajustando el desmadre del 2018 al 2023, piensan que no es tan grave. Siguen viendo un gráfico que va siempre para arriba. Pero ¿cuál es el error metodológico básico que cualquier persona con 2 dedos de frente debe entender? Que la plata del pasado no es equivalente a la plata del presente. En consecuencia, los 300 y pico de dólares de 1977 los tenés que ajustar por toda la inflación que hubo hasta el presente. Acá yo esto lo ajusto por inflación en dólares estadounidenses en Estados Unidos. La gente me puede decir, no, pero hay que ajustarlo por inflación argentina, lo que sea. Ahí el gráfico se te desmadra, porque acá es todo un descontrol constante. Entonces, agarren algún índice coherente. Por ejemplo, podrían ajustarlo por, no sé, o poner el metro cuadrado en Buenos Aires en onzas de oro. O ajustado por inflación europea. O por algo serio, más o menos coherente. Yo lo agarré por inflación estadounidense.